mañana, Padre, quiero que sea tu Espíritu Santo hablando a mi vida, a mi corazón, que tu palabra llegue a lo profundo de mi ser. Gracias porque puedo acercarme a ti, confiar en que tu palabra siempre es eficaz a mi vida. Ayúdame, fortaléceme, y que este tiempo sea un tiempo de refrigerio espiritual. Ponemos en tus manos a aquellos que están en su casa, los que estamos aquí en la iglesia, y que seas tú hablando a nuestra vida y a nuestro corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Qué le parece si abre su Biblia esta mañana conmigo en Hebreos capítulo 10 versículo 35? Hebreos capítulo 10 versículo 35. Y la palabra de Dios en Hebreos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Fíjate, dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la perseveración, ¿qué dice? Del alma. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Versículo 39 dice: pero nosotros no somos de los que retrocede para perdición, sino de los que tienen fe para la perseveración del alma. El tema de esta mañana es: no te des por vencido, no pierdas la fe. Podemos titularlo de mil formas. El tema preponderante es: no te rindas, no te rindas. Hoy batallamos tanto en que podemos creer, muchos creemos en que Dios tiene poder. Y si yo te preguntara esta mañana, y si hiciéramos un análisis, yo creo que el 99.9% de los que estamos acá creemos en el poder de Dios, y hemos visto el poder de Dios a través de la escritura de la palabra de Dios. Hemos leído el poder de Dios. La pregunta es: una cosa es conocer el poder de Dios y admirar el poder de Dios, pero no hay nada mejor que experimentarlo. Y hoy quizás a veces olvidamos que una de las principales cosas que el mundo espiritual, que lo que Dios demanda de nuestra vida, es que experimentemos el poder de Dios. Porque cuando tú experimentas el poder de Dios, las cosas son diferentes. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo doy clases en una universidad. Entonces, cuando yo escucho que hay chamacos que en una clase, alumnos que me dicen: no, profe, cuando yo trabaje y cuando yo viva solo, yo quiero comprar mi casa. Aparte de comprar mi casa, también quiero decirle, profe, que quiero sacar mi carro del año, y voy a sacar mi carro del año, y quiero meter a mis hijos en el colegio. Y entonces los empiezo a escuchar. ¿Y qué crees que hago yo? Me río. Digo: ¿y cuánto te gustaría ganar? Me dice: no, pues a mí me gustaría ganar, yo creo que unos 20,000 pesos al mes. Y yo: ¿y con eso vas a sacar carro del año, comprar casa? ¿Cuántos hijos quieres tener? No, pues quiero tener unos 3 hijos, y a los 3 darles la mejor educación, meterlos al colegio. 3 en colegio. Digo: ¿y dónde te gustaría vivir? Dice: pues acá en un fraccionamiento, profe, acá bien fresa, de esos que tienen plumita para entrar y salir. Yo digo: ¿cómo la gente habla sin tener una experiencia? ¿Se dio cuenta de la cara que puso? No sabe. 20,000 pesos para la luz le alcanza, para el internet, para medio llenar el refri, y pídale a Dios que no haya sacado nada de Coppel. Es la realidad. Esa es la realidad. Que dices: no alcanza, 10, 15, 20, no alcanza. Y entre más ganas, más gastas, y esa sería otra predicación. Pero tú no puedes hablar desde una posición donde no lo hayas experimentado. Y sabes que ahí es donde tú, como hijo de Dios, no le incomodas al diablo. Hay gente, o sea, al diablo no le va a incomodar un hijo de Dios que no tiene una experiencia con Dios. Cuando tú empiezas a vivir experiencias con Dios, es donde en el mundo espiritual tú empiezas a tomar peso. Porque empiezas, otra vez quiero que vayas conmigo a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 10 versículo 35.
No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá, ¿qué dice? Por fe. Y si te das cuenta, me gusta Hebreos porque dice que el justo no es, el justo se está refiriendo a los hijos de Dios. El justo vivirá. Hebreos no se está refiriendo a la salvación solamente, a la redención, a que muchas cosas que a nosotros nos tienen atribulados, nos tienen bocabajeados, nos tienen angustiados, tiene que ver con que aprendas a desarrollar tu fe. ¿En quién crees? ¿En quién crees? Y entonces nos hemos acostumbrado como los deportistas. Hay deportistas que son deportistas de alto rendimiento y son los que practican un deporte. Pero hay gente que somos expertos en criticar desde una silla. Y nos fascina criticar desde una silla. Si te fijas, desde una silla todos somos tolos. Usted un día vaya a ver un juego de fútbol y siéntese ahí en la grada y todos dicen, y la falló, le hubiera bajado así en el pecho, le hubiera pegado así, no la metes. Cuando yo he ido a los juegos del básquet y veo que andan y digo, la tenía así enfrente, nomás era hacerle así, mira, así, ya cayó, sentado. Cuando me tocó estar ahí jugando, hermano, enfrente, y me di cuenta que es otra cosa la experiencia. ¿Y sabes qué dice Hebreos? Mas el justo vivirá por fe. ¿Sabes qué es lo que impide que nosotros vivamos? El que no hemos desarrollado la fe. Porque, y no me dejarás mentir, ¿qué es lo que nos roba la paz en la vida? Las preocupaciones, las angustias, las promesas que sentimos que no son cumplidas, las situaciones que a veces decimos, ¿por qué no me va tan bien? Mira, ve conmigo Hebreos, hay Hebreos un poquito más adelante, Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que, de los que le buscan. Hemos leído Hebreos capítulo 11, versículo 6 infinidad de veces, pero ¿sabes qué es lo que más me aterra? Que lo hemos leído, pero muy pocos lo desarrollamos. Es como cuántas veces hemos escuchado que el azúcar es dañina. Te dicen, no consumas azúcar, no consumas azúcar, el azúcar hace daño, el azúcar hace daño. Le seguimos echando, sabe rica. ¿Cuántas veces hemos leído Hebreos? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y hasta ahí está medianamente tranquilo. Pero quiero que tomes la profundidad que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero es necesario, dile al de al lado, es necesario. ¿Sabes lo que es una necesidad? A mí me encanta cuando dimensionas la palabra necesario. ¿Cuántas hermanas hay? Díganme amén las hermanas. Como cuando usted va y anda aquí en Plaza Fiesta Mall. Los que no conocen Matamoros, Plaza Fiesta Mall es un mall de 5 pisos que hay en Matamoros. 5 pisos, hay muchas marcas de prestigio. Entonces tú vas ahí, no se crea, es un centro comercial que tenemos. Tú llegas a Matamoros ahí y vas pasando y ves un vestido y tú puedes voltear y dices, me gusta. Es para las hermanas. Tú puedes voltear y decir, me gusta. El hermano pasa por donde venden televisiones o playeras de fútbol y tú pasas y dices, me gusta, está padre. Pero no hay nada mejor cuando lo haces una necesidad. Usted voltea y dice, lo necesito. Ahí todo cambió. Porque no hay poder humano que te diga, no lo compro, no lo necesito. Y nos echamos tantas mentiras acá. Que tú ves la bicicleta esa que está estática, la necesito para bajar de peso. Y ahí estás, y la compras porque lo hiciste una necesidad. Hebreos no dice, pero es bueno, pero es aconsejable, pero sería, yo creo que buen el desarrollo. No, dice, es necesario que el que se acerca crea que le hay. ¿Sabes que mucha gente nos podemos acercar a Dios sin creer que Dios existe? O nos acercamos a Dios
creyendo que Dios existe, pero creemos que Dios no tiene poder. Y tenga cuidado. Por eso Hebreos lo escribe así. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que ¿qué? Que le hay. Cuando tú crees que hay un Dios, tienes que dimensionar que ese Dios al que tú te estás acercando existe, y no solamente existe, tiene poder. A veces nos olvidamos que Dios no solamente es un Dios maravilloso, un Dios misericordioso, es un Dios poderoso. ¿Cuántos decimos amén? Es un Dios poderoso, es un Dios que lo imposible lo hace posible. Que lo real, a veces a nuestros ojos y la aflicción que tenemos en nuestros ojos, Él es poderoso para cambiar las cosas. Por eso Hebreos dice que el que se acerca crea que le hay. No sé si a veces has visto los juegos de básquetbol, fútbol, lo que sea, y hay un jugador que está en la banca. Y ese jugador en la banca pueden hablar muy bien de él, pero mientras no entra al juego, en la banca no sirve para nada. El otro día yo estaba viendo un juego de fútbol, vi un cachito y estaba Messi lesionado y estaba en la banca. Y entonces empiezan a decir: Lionel Messi ha ganado copas del mundo, esto, bla, 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 bla. Y empiezan a hablar maravillas de él, pero estaba fuera del juego. Y esta mañana nos puede pasar hacia muchos hijos de Dios. Dios pudiera decir: Procopio, es bueno, es esto, papá, pero quizás llevas años, meses, días en la banca, sin conocer, experimentar el poder de Dios. Y tú me vas a decir: pastor, ¿y por qué a veces yo lo quiero hacer y siento que algo me detiene? Ahí va, mira, ve conmigo en tu escritura, que a todos nos pasa. Mateo capítulo 8, versículo 25. Y vinieron pues sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar? ¿Qué dicen? No voy a hablar del milagro, voy a hablar del problema que tuvieron los discípulos. Y el problema no fue la tempestad, el problema no fue que no se dieran cuenta que Jesús iba en la barca, el problema no fue la barca en sí. ¿Sabes cuál fue el problema en esta historia y en otras que te voy a comentar? Una sola palabra. Quiero que vayas conmigo ahí, versículo 26, y dice: Él les dijo: ¿por qué teméis? Mira, ve conmigo en tu escritura, por favorcito. Génesis capítulo 18, versículo 9. Y este es Abraham y Sara, que estaban buscando un hijo. Y dice: y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después de que he envejecido tendré deleite, sino también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz, siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has ¿qué? Reído. ¿Y qué dice otra vez? La palabra miedo. El problema no es que en ocasiones dudemos de Dios. Porque si esta mañana yo te pregunto: ¿cuántos creemos que Dios tiene poder? Dígame amén. Creemos que Dios tiene poder. El problema es el miedo. El miedo, esa sensación de lo desconocido. ¿Por qué? Porque nos han enseñado en México muchos dichos, como el que dice: más vale viejo por conocido que ¿qué? Que nuevo por conocer. Primera de Raúl 4:8. ¿A poco no? Que dice: no, qué miedo. Hay gente que nos acostumbramos tanto a la situación que nos da miedo experimentar la gloria de Dios.
Y sabes, empecé a buscar muchas definiciones y me encontré con una definición muy puntual que a mí a lo personal me gustó mucho. Y fíjate lo que dice la definición de miedo. El miedo es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. Y si te das cuenta, el miedo se agudiza cuando lo empezamos a asociar con cosas que nos imaginamos. Y sobre todo va a ser para mal. Porque cuando tú quieres vencer el miedo, te imaginas cosas buenas. Pero fíjate, yo tengo varios amigos que les dan miedo las inyecciones. Y una ocasión estaba con uno que tenía que inyectarse y le digo, ¿y por qué no dejas inyectar? Dice, no, porque el que me inyecten es como que no, me da miedo. Digo, ¿pero qué te da miedo? No, imagínate que me dejen inválido. Yo, pero si te van a inyectar en la nalga, que me inyecten mal. O sea, fíjate hasta dónde llega el parámetro de decir, es una inyección, amigo, no te van a abrir la columna, es una inyección. Y que yo creo que un enfermero, un médico está capacitado para hacerlo. Y que cuando tú vas con alguien que ha estudiado eso y que tiene todas las normas de seguridad, es muy tranquilo ir a que te inyecten. Pero me va a doler. Te sientes mal, pero no quieres que te inyecten como una solución porque te va a doler, prefieres que te duela. Todo radica acá. He escuchado gente que cuando se ha caído o algo se levanta, y me encanta la actitud. Cuando alguien se cae y que tú dices, se dio un trancasísimo, ¿cómo se levanta? Y luego me encanta cuando la persona dice, no me dolió. Entonces ya sóbate, no me dolió, no me dolió. Porque es una actitud, porque aquí controlas el miedo. ¿Has visto? Yo, por ejemplo, a título personal, yo tengo pavor a los perros. Pavor a los perros. Usted suelta un perro y yo me quedo, me dan miedo. Medianamente lo he vencido. Me acuerdo que una vez papá me dijo, no te muevas. Y se soltó un perro y papá me dijo, no te muevas. Los perros huelen el miedo. Le dije, entonces si lo huelen, que me lo persigan. Me moví y salí corriendo porque me dio miedo. Y entonces al final yo salí y me di cuenta que o sea, yo me pongo a pensar de repente, son perros. O sea, te va a morder. Pues, lógicamente yo no soy la Mona Lisa, me va a morder, le voy a dar una patada y a lo mejor yo voy a ser el próximo David, pero en lugar de matar un león voy a matar un perro. Le voy a destrozar la quija. Pero yo empiezo a pensar, digo, es que si el perro me muerde, me puede matar. Y entonces sueltan a la fiera, un chihuahueño pero fíjate el miedo, cómo lo traigo. Traigo un miedo tremendo. Ahora te lo llevo a temas espirituales. Muchos problemas, circunstancias, angustias, dolores, traumas, los vivimos y los experimentamos porque hemos tenido miedo de experimentar la gloria de Dios sobre nuestra vida. Porque la fe es hablar lo que nosotros queremos y creemos que Dios puede hacer. Si yo te preguntara esta mañana, ¿cuál es el milagro que quieres que Dios te dé? Y tú vas a decir, no sé, que Dios me sane, que Dios me quite el cáncer. Habla fe. Deja de hablar, es que estoy bien enfermo, habla fe, Dios me sanó. Eso es empezar a experimentar el poder de Dios. Te estás quitando el miedo, porque muy en lo natural que decimos, y si digo Dios me sanó, y si no me sana. Hebreos, ¿recuerdas lo que leímos? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y termina diciendo, y es galardonador de los que de los que le buscan. El problema es ese, que nos acercamos a Dios y decimos, es que Dios, gloria a Dios, aleluya, Dios te lo imposible, aleluya. No, empieza a hablar usted fe. Quítese el miedo. Ay, pastor, pero ese es el problema. Por eso hay muchos cristianos que estamos en la banca, porque nos da miedo hablar fe. Nos da miedo decir, Dios lo va a hacer. ¿Sabes a mí cuántas veces me ha pasado? Muchas veces, y lo digo con vergüenza, pero te lo tengo que decir.
Hay muchas ocasiones que me han dicho, pastor, esto, lo otro. ¿Quién sabe? Y después voy reflexionando y digo, pues, ¿en qué Dios creo? Entonces, ¿de qué se trata? Si no le estoy creyendo a Dios. ¿Sabes qué es lo que le pasa primero a los discípulos? Jesús iba en la barca. El problema, no te estoy hablando si tienes problemas de salvación o no, porque si esta mañana yo te preguntara ¿cuántos somos hijos de Dios? Dígame amén. Pues todos somos hijos de Dios. Los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón somos hijos de Dios. Si yo te preguntara ¿cuántos creemos en Él? Más decir amén. El problema no es ese. ¿Cuántos traemos a Dios en la barca? Amén. El problema es que vivimos con miedo. Y ahora es como, es que, pastor, es que ya vio el dólar. Pastor, es que ya vio la economía. Pastor, ¿por qué vives con miedo? Pastor, es que llegué y el médico dijo, y traes a Jesucristo en la barca. Pastor, es que ya dijeron que el niño, que la maestra dijo que el niño tiene un retraso. ¿Y qué voy a hacer? Y la niña, mire cómo está. Y que habla fe. Habla fe. Habla fe. No le des cabida al miedo. El miedo es una emoción natural, pero esa emoción natural usted la decide. Esa emoción natural usted la decide. Mira, ¿cuántos son padres? Díganme a mí los que son padres. ¿A poco no de repente cuando el chamaco hace perdona la expresión, pero hay chamacos que hacen a veces tonterías? Así que tú dices, hijito, ¿cómo hiciste eso? ¿Cómo pintaste la pared y el niño con la brocha? Rojo pintó y la pared era blanca, o pintó la tele. ¿Y a poco no una emoción natural pudiera llegar y tú sientes que esa emoción dice, ampútale los brazos? Bueno, para que no lo vuelva a hacer. O sea, pudiera ser tu emoción natural, o amárralo. Esa sería una emoción natural, pero la controlas. Y llegas y lo ves y dices, hijito, ven papi, mira eso no papi. Es una emoción natural que tienes que controlar. Yo no te estoy diciendo que es pecado que tengas miedo, porque hay ocasiones que cuando vemos que la barca se mueve, nos va a dar miedo. Y es la pregunta que Jesús les hace a sus discípulos: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienes miedo? No has dimensionado, antes de hablar de los milagros, no has dimensionado quién va en tu arca. ¿Por qué tienes miedo? Pastor, es que, ¿por qué tienes miedo? Porque yo no te estoy diciendo no tengas miedo. El miedo es emoción natural que muchos tenemos, va a desaparecer cuando entendemos quién va en nuestra barca. ¿Sí me estoy explicando? Mira, es como cuando tú dices, no me alcanza, pero ves que suena el teléfono, ¡trin! Y depositaron 5,000 pesos. El miedo desapareció porque sabes que ya tienes dinero. La pregunta es igual. Un cristiano que está sentado en una banca nunca va a ser problema para Satanás. Nunca va a ser problema para Satanás. Porque el cristiano, aunque cree en Jesucristo, aunque va a una iglesia, aunque canta, mientras no experimente el poder de Dios manifestado en su vida, no experimentas peligro, estás en la banca. ¿Qué pasa cuando la barquita se nos empieza a mover y tú agarras y dices, mi Dios pues suplirá? Porque Él llevó las enfermedades en la cruz del Calvario y por su llaga hemos sido sanados. Imagina, es ahí, en ese momento, donde empiezas a saber quién va en tu arca. Lógicamente el miedo se hace presente. El problema es que el miedo se puede hacer presente, pero nosotros tenemos todo para vencer el miedo, y es la presencia de Jesucristo. ¿Cuántos creemos en la presencia de Jesucristo en nuestra vida? Fíjate, no solamente eso, te hablé de los discípulos. Después resulta en el Antiguo Testamento que llegan y le dicen a Abraham y Sara, van a tener un hijo. La promesa ahí está. Y eso es de lo que te quiero hablar. Muchas promesas que Dios tiene para sus hijos no las hemos experimentado porque nos hemos acostumbrado a vivir con el miedo. Sara se ríe y dice, es que tuve miedo. La promesa ahí está. El problema no es la promesa. El problema no es lo que Dios quiere para nosotros. El problema no es lo que Dios nos quiere manifestar. El problema no es lo que Dios ha prometido darnos, suplirnos. Las promesas están en la palabra de Dios.
Es maravilloso, no necesitas que yo te diga que todo va a estar bien. Lo que necesitamos es la palabra de Dios manifestada en nuestra vida, y eso va a quitar el miedo. Pero el problema es que el miedo es una acción natural que todos tenemos. Es ahí donde esa emoción la tienes que quitar. Cuando llegue a tu vida, tú tienes que recordar el poder de Dios, la magnificencia que Dios tiene, la majestad de Dios. Te lo pongo bien fácil. Una vez escuché una persona que iba a comprar un carro y dijo: es que está caro. Y otra persona que iba al lado le dijo: ¿qué es caro para ti? Y si esta mañana yo te preguntara: ¿qué es difícil para Dios? A lo mejor para ti, para mí es difícil, pero no dice la Escritura que para Dios no hay nada imposible. El problema es que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Los discípulos se habían acostumbrado a caminar con Jesucristo, pero no dimensionaron que aunque la barca se estuviera moviendo, Jesucristo iba ahí, y bastaba con decirle: Jesús no les reprocha que le hayan hablado. Lo que les reprocha a Jesús es decir: ¿por qué tuvieron miedo? Jesús no voltea y les dice: dejen dormir, ¿para qué me hablan? No, ¿por qué tienen miedo? Está bien, háblame, pero sin miedo. No llegues, no, relájate, no me hables con miedo. Es como cuando un niño llega: mamá, y tú: ¿para qué lloras? A mí eso me hacía mi mamá mucho. Yo digo: mamá, es que... Y mi mamá: cállate, no llores. Y luego no sé si a ti te daba sentimiento que le dices: es bien feo, ¿verdad? Que tú querías hablar y mamá: cállate, Raúl, cállate. Y luego, entre que yo era medio tartamudo, a ver, cállate, piensa lo que vas a hacer. Y me regañaba y me decía: cálmate. Y yo con mi crisis de angustia, de susto, y mamá, ¿sabes qué me decía? Hasta que te calles, te calmes y dejes de llorar, platicamos. Jamás me dijo que no era importante lo que yo le iba a decir. Mamá jamás me dijo que no le importaba. No, mi mamá era como que: ¿por qué lloras? Si yo estoy aquí, ya cálmate. Lo mismo que Dios te dice: ¿por qué te afliges? Yo estoy aquí. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué te angustias? Pastores, que dijeron que era cáncer. ¿Qué te angustias? ¿Qué te angustias? ¿Qué te angustias? ¿Quién está en tu arca? ¿Sabes qué le pasa a Sara? Con todo y la promesa, tiene miedo. Y eso nos pasa a muchos. Con todo y la promesa, el miedo se aprisiona en nuestra vida. Fíjate, ve conmigo en tu escritura, por favor. Me fascina esta cita, Mateo. Isaú, si me puedes ayudar, porfa. Y antes de leer Mateo, te voy a dar 4 puntos que estoy convencido que te van a servir mucho, y que me dices: pastor, ¿qué es lo que pasa cuando abrazo el miedo y pierdo la fe? Número 1, cuando tú abrazas el temor, significa que has olvidado el poder de Dios. Cuando tú eres de las personas que abrazas el temor, significa que has olvidado el poder de Dios. Que has olvidado el poder de Dios. Que has olvidado la figura de Dios en tu vida. Porque sí, se vale tener miedo, y se vale que el miedo a veces llega y nos asustamos, pero hay de dos: o abrazas el miedo y estás en una crisis de temor, y eso significa que has olvidado el poder de Dios. Porque cuando tú reconoces y tienes presente el poder de Dios, sí, puede llegar el miedo, pero tú agarras y dices: esto no tiene cabida en mí, y empiezas a tener un poco de miedo, pero dices: pero Dios está conmigo, porque recuerdas el poder de Dios. Número 2, cuando tú empiezas a abrazar el miedo, vas a empezar en una desesperación natural. Una desesperación natural de la vida. Si tú eres de las personas que de repente te desesperas y piensas que todo está perdido, y empiezas, es que estás abrazando el temor y estás perdiendo la fe. Estás perdiendo, y aguas, porque te estoy hablando de cosas naturales, y a veces olvidamos que la vida espiritual se quiere hacer presente en la vida natural del ser humano. Si tú te fijas por qué Dios es Dios, el mayor milagro, de los mayores milagros que Dios tiene, siempre tienen que ver con una naturalidad de la vida. Dios, a través de Jesucristo, sanó cojos, sanó ciegos,
multiplicó peces y panes, dio de comer. Dios se manifestó en lo real de la vida. ¿Y qué es lo que nos aflige a nosotros? Lo real de la vida. Cuando no hay comida, cuando se pierde el sustento, cuando no hay ingreso económico. Y es ahí donde empieza la desesperación, porque abrazamos el temor. ¿Qué sucede cuando piensas que la quincena se acabó? Empiezas a desesperarte. ¿A poco no? Acaba de pasar la quincena, estamos el día 15, empieza el día 19, ya te acabaste toda la quincena. Y llegas al trabajo y te dicen, ¿cómo estás? Luego llega tu hijo y te dice, o tu hija, mami, es que la maestra dice que como, pues ya ves que venía el día de la independencia, que teníamos que ir verde, blanco y rojo, y necesito comprar una falda mexicana, y tú sin lana. ¿Cómo contestas? ¿A poco le dices, ay, hijita, gloria a Dios por tu maestra? Siempre tan atinada con sus peticiones, tu maestra. Dios bendiga a tu maestra. Vamos a orar por tu maestra. ¿A poco? ¿Qué le pasa a esa vieja? ¿A poco no? Como si no, ay, no tengo dinero. Abrazas la desesperación. ¿Y sabes qué te lleva a desesperarte? El temor. El temor de saber que no tienes el recurso. Y sabes, no solamente eso, te voy a dar una cosa más. Y la que más me preocupa, te das por vencido. Cuando el miedo te abraza, te das por vencido. Y no sé si has analizado eso. Si yo esta mañana te preguntara, ¿cuántos tenemos en el corazón un deseo y un anhelo? Dígame amén. Pero ¿a poco no cuando ves que no se cumple, pareciera que lo ponemos así de un lado? Te das por vencido. Dices, yo creo que esto no es para mí. Y empiezas a resignarte. Y empiezas a dejar de creer en el poder de Dios. Y empiezas a dejar de ver la gloria de Dios por temor, porque te resignas. Hay gente que se ha resignado a vivir así, a vivir en el temor, a vivir angustiada, porque se te ha olvidado el poder de Dios. Y sabes, muchos podemos tener una experiencia con Dios, pero el temor hace que nuestra experiencia con Dios a veces dure muy poco. Esta mañana lo que Dios te quiere hablar es que tu experiencia con Dios tiene que durar mucho tiempo. ¿Cuántos decimos amén? Tiene que durar mucho. Fíjate lo que le pasa a Pedro. Ve conmigo en tu escritura, Mateo capítulo 14. Enseguida, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces. ¿Dieron voces de qué? ¿Vieron voces de qué? ¿A quién le tuvieron miedo? ¿A Jesús? Porque dejaron de conocerlo. Dejaron de conocer a Jesús. Mira, es bien fácil. ¿Cuántos viven con alguien en la casa? Dígame amén. Ok, vamos a pensar que eres tú, tu esposa, tú, tu esposo y 2 niños. Son los que viven. ¿Qué es lo que pasa? Que un día entras a la cocina y está tu hijo chiquitillo, te está esperando para asustarte y te dice, ¡ah! Y tú te asustas. ¡Ah! ¿Por qué te asustas? Pues ¿quién más puede estar en la casa? ¿Tú crees que si hay un ladrón te va a asustar? ¡Ah! Vengo a robarle, ¿verdad que no? Quería asustarle. No. El problema es que desconocemos a los que están en la casa. Entonces, o de repente estás acostado y ves que pasa una sombra. Desconoces, y es tu huerco que anda ahí, tu huerca. Y luego tu huerca tiene el pelillo largo y se lo deja así y te dice, pa. La desconoces y empiezas, oh Padre nuestro que estás en los cielos. La desconoces. ¿Y qué es lo que pasa? Lo desconoces. Es lo que les pasó a los discípulos. ¿De quién tuvieron miedo los discípulos? De Jesús. Prefirieron llamar un fantasma a recordar y decir, oye, el que viene caminando arriba del agua es Jesús.
Jesús tiene poder para eso. No lo hemos visto. Y no solamente ahí, me gusta que dicen daban voces de miedo. ¿Te has puesto a pensar cuáles son las voces de miedo? Las voces de miedo no tienen nada que ver con paz. ¿Cuántos se han asustado? Hombres, mujeres, gritamos por igual. ¡Ah! ¿A poco no? ¿Qué vas a entrar? ¿A poco no? Yo nunca he visto a alguien que se asuste y le asustado estoy. No, chiquito. No, te pegas unos gritotes. ¡Ah! Imagínate las voces de los discípulos. ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! El miedo hace que salgas de tus casillas. ¿Y te has dado cuenta que el miedo hace que desconozcamos a la gente? El miedo. Los discípulos tuvieron miedo. Y no solamente eso, sigo leyendo, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, me encanta esta parte, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir ¿a quién? A Jesús. Muchos criticamos a Pedro y decimos: ay, Pedro se hundió. No, Pedro caminó sobre el agua. Pedro experimentó la gloria de Dios. Experimentó algo que ni tú ni yo hemos experimentado, de caminar por la agua. Yo nunca he caminado por el agua, no sé tú. Pero Pedro caminó sobre el agua. Le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Jesús le dice: ven. Y Pedro empieza a caminar. Y la historia ya te la sabes. Dice: al ver los fuertes vientos, dice, y le dijo: ven. Y desciende Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿El problema fue el poder de Dios? No. ¿El problema fue la petición de Pedro? No. Porque cuando tú lees la Biblia, por ejemplo, a veces uno que se pone medio fastidioso, y a veces lees la Biblia y digo: ay, Pedro, qué bañado. Es como si tu hijo se bajara contigo al Oxxo y te dijera: a ver, si eres mi mamá, cómprame un huevito Kinder. A ver, si eres mi mamá. A ver, si eres mi papá, cómprame unas papitas y una coca. Si eres mi papá, a ver. Bueno, Pedro le hizo igual. Si eres Jesús, manda que yo vaya a ti y que camines sobre el agua. ¿Y sabes qué hace Jesús? Le dice: ven. Jesús aceptó las condiciones de Pedro. No sé si alguna vez te hayas puesto a pensar. Jesús aceptó las condiciones de Pedro. El problema no fue que Jesús no cumpliera. El problema no fue que Jesús no derramara su poder. El problema no fue que Jesús no demostrara su poder para con Pedro. ¿Sabes cuál fue el problema? El miedo de Pedro. Y eso es lo que hoy en día muchos tenemos: miedo a experimentar la gloria de Dios. Que cuando estamos viviendo un momento de crisis, habla el poder de Dios. Deja de hablar la enfermedad, deja de hablar el dolor, porque es lo más fácil. Porque el miedo nos hace hablar dolor, el miedo nos hace hablar impotencia, el miedo nos paraliza, el miedo hace que perdamos el sentido del poder de Dios. Eso es lo que le pasa a Pedro. Eso es lo que le pasa a la mujer de Abraham. Se ríe. Le dicen: Dios te va a dar un hijo, y se ríe. Si tú sigues leyendo en la escritura, eso es lo que le pasa a los discípulos. Ah, nos hundimos. Ahí estaba Jesús. Y no dimensionamos que cuando nosotros perdemos de vista el poder de Dios, perdemos la esperanza y perdemos la paz. Mira, ve conmigo en tu escritura, Juan 14, 27. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? Ni tenga miedo. Fíjate lo que Jesús dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? Miedo. No te está recriminando Jesús. Lo que Jesús te está diciendo es: hey, no tengas miedo. El miedo es el peor aliado en esta vida. El miedo es el peor aliado en la vida.
El miedo tiene muchas cosas en las letras chiquitas de la vida. Cuando tú eres una persona que siempre vives con miedo, vas a dejar de vivir. Por eso la Escritura dice: sin fe es imposible agradar a Dios. El miedo nos hace perder la fe. Si tú pierdes la fe, no vas a agradar a Dios. ¿Tú crees que a Dios le agrada un hijo que no crea en Él? ¿Tú crees, a ti te agrada un hijo cuando un hijo empieza a decirte: no creo que puedas, no creo que puedas? Mira, la vez pasada, un domingo en la noche, íbamos acabando el servicio y hubo un convivio ahí con los chicos del básquetbol. Y entonces me pasaron el balón y yo he aprendido muchas cosas, quitarme el miedo, porque yo siempre he pensado que el que las cosas salgan mal ya está por hecho. Entonces me acuerdo que me pasa el balón y se acerca un chavillo alto y me empieza como que a cubrir, y a mí me encanta molestar. Le digo: nomás apréndete esta, Y todos que se ponen, y todos estaban viendo y dijeron: que el pastor se va a caer. Y nada, que me voy, hace cuenta un Jordan blanco, que volteo, que doy la vuelta y que le caigo, y todos y luego saliendo, y se acerca a mi hijo y me dice: ¿cómo le hiciste? Le digo: no sé, pero vámonos. Le digo: no sé. Pero ¿sabes qué fue lo primero que tuve que vencer? No el tema de si le caía o no, el miedo, que todos estaban. Y yo tanto así, yo: santo Cristo, ¿en qué me metí? Y luego el chamaco alto piconeándome: ándele, pastor, ándele, 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 ¿o qué? ¿Se raja o qué? Y yo: sí, poquito, pues altote el huerco, pero no sé ni cómo le hice, y nomás le hice así, y me fui caminando, y todos: ¡ay, le cayó! Tuve que vencer el miedo. Yo no te puedo decir que soy bueno para el básquetbol, yo nomás le tiré, Dios se encargó de hacer lo demás. Y a lo mejor tú puedes decir: pastor, te lo puedo llevar ya en temas mucho más reales. Cuando tú estás pasando un momento de crisis y vences el miedo y dices: Dios lo va a hacer. Cuando estás pasando un momento de crisis con tus hijos, en tu trabajo, y lo primero que haces es empezar a orar y empezar a hablar fe y decir: Señor, yo sé que tú puedes sanar. Señor, yo sé que tú puedes levantar. Señor, yo sé que tú puedes suplir. Señor, yo sé que tú puedes abrir las ventanas de los cielos. Señor, confío y descanso en que esta enfermedad no es para muerte, sino para ver tu gloria. Señor, esta tarde yo oro porque sé que tú vas a abrir las ventanas de los cielos y vas a derramar bendición hasta que sobre y abunde. Señor, yo sé que tú vas a suplir, aunque no hay dinero, tú vas a suplir para hacer los pagos. Eso es hablar fe. Eso es quitarte el miedo. Pero si no sabes qué vas a hacer, vas a ser un cristiano sentado en la banca. Y luego nunca falta otro cristiano que esté en la misma banca, que tiene todos aquí sufriendo. Gloria a Dios. Y llenamos la banca. Y llenamos la banca de cristianos que nos acostumbramos y hacemos nuestra vida espiritual llena de callos. Si sabes qué es un callo, es algo que te impide el dolor, que te impide tener la percepción real. No sé, mire, voltea a ver sus manos, y más si tienes más de 35 años, date cuenta, muchos tenemos callos. Que cuando tú agarras algo ya no sientes porque traes un callo. Y ese callo, si tú lo tocas, te impide sentir realmente el dolor de manera directa. Muchos tenemos callitos así en la vida espiritual. Y a lo mejor un callito así abajo dice miedo, otro callo dice frustración, otro callo dice resignación, otro callo dice dejar de creer en el poder de Dios. Pero estás aquí. Y tú me puedes decir, yo te pregunto: ¿cuántos creen que Dios tiene por ti? Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero te subes al carro. No, pastor, tienes miedo. Te conté tres historias donde conocían el poder de Dios, pero el miedo les estaba impidiendo obtener la bendición de Dios. Y te voy a dejar una de tarea, de una mujer que no se resignó. ¿Te acuerdas la mujer del flujo de sangre? Luchó. Todos en esa época le habían dicho que ya no había salida, que se iba a morir. Pero ella se acercó a Dios y dice, a Jesús, dice: si tan solo pudiera tocar el borde. Fíjate, no dice Hebreos que el que se acerca a Dios
crea que le hay. La humanidad le había dicho, los médicos le habían dicho, no se puede, ya te vas a morir. En lugar de andar gastando ya todo lo que tienes, cómprate un ataúd o ve comprándote una tumba, porque te vas a morir. Pero ella se acercó a Jesús y dijo, si tan solo podía ir a tocar el borde del manto, sé que sanaría. Esta mañana tú tienes que decir, Señor, si tan solo pudiera tocar tu presencia, sé que las cosas van a cambiar. Pero ¿sabes cuál es el problema? Nos hemos acostumbrado a vivir un cristianismo pasivo, porque nos asusta. A veces nos asusta ver a Jesús caminando sobre el agua. Nos asusta ver cómo Jesús llega y lo imposible lo hace posible. No, relájate, ese es el Dios al que servimos. ¿Cuántos decimos amén? Así es que la próxima vez que usted se suba al carro y lo prende y sabes que no traes dinero y dices, ¿por qué no se ha bajado la hoja de la gasolina? No empieces a decir, ay, la bomba se descompuso. Es el Dios al que servimos. Hace cosas irreales. Hace cosas irreales que cuando traes 100 pesos y vas a comprar a Soriana, resulta que con esos 100 pesos compras 300. Y tú dices, ¿cómo pasó? No sé. Ese es el Dios al que servimos. ¿Cuántos decimos amén? Quítate el miedo y no salgas diciendo, ay, ¿qué pasó? Ay, no. A ver, relájate. Ese es el Dios al que servimos. Ese es experimentar la presencia de Dios. Los discípulos no se ahogaron en una barca. Pedro se hundió, pero Jesús lo sacó. Y Sara y Abraham tuvieron un hijo, porque la promesa se cumplió. El poder de Dios siempre va a estar allí. Lo que tú tienes que dimensionar es, no renuncies a la promesa que Dios te ha dado por miedo. No renuncies a la promesa que Dios te ha dado por temor. Hay promesas que Dios te ha dado: y te bendeciré, y voy a estar contigo, y vas a ser de bendición. No renuncies a la promesa que Dios te ha dado por temor. No renuncies a ver la gloria de Dios. Sí, cuando empezaste en el camino te dijeron, tú vas a ser de bendición, y el diario vivir llenó tu vida de callos espirituales. No renuncies a la promesa de Dios por temor. Así es que esta mañana dile, Padre, hazme recordar que tú me vas a bendecir, que tú lo vas a hacer. ¿Cuántos queremos recordar eso esta mañana? Dígame amén, por favor. Incline su rostro conmigo y dile, Padre, hazme recordar que la promesa se va a cumplir. Hazme recordar, Señor, que no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Hazme recordar que tú tienes cuidado de mí, pero quita el temor. Tu palabra dice, echando toda vuestra ansiedad sobre ti, porque tú cuidas de nosotros. Y esta mañana tenemos que recordar que nos dejaste esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Oramos, Padre, por los que estamos acá, los que están en su casa. Espíritu Santo, llena cada vida, cada corazón. Espíritu Santo, ven a llenar cada corazón. Que tu presencia sea tangible en cada corazón, en cada vida. Espíritu de Dios, haz que tu presencia se refleje en nuestro corazón. Quita toda angustia, quita todo temor, quita todo desánimo. Espíritu Santo, ven a llenarnos de ti. Espíritu Santo, llénanos de tu paz. Quita todo miedo, Señor, a poder conocer tu gloria, tu poder, tu provisión. Llénanos de ti, Señor. Como dice el Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Esta mañana venga tu reino a nuestras vidas, a nuestros corazones. Perdónanos, así como nosotros perdonamos. Líbranos, no nos dejes caer en tentación. Haznos recordar, Señor, que tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. En tus manos estamos, Señor. Que en ti estamos seguros, que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El miedo nos puede paralizar, pero tu poder, Señor, nos hace recordar y vivir en lo que tú has hecho, en lo que tú haces y en lo que tú vas a hacer. Haznos recordar que tu poder va más allá de lo que nos podemos imaginar. Haznos recordar que tu poder va más allá. Esta mañana, Espíritu Santo, sana corazones, sana vidas. Llénanos de ti, que podamos dimensionar, Espíritu de Dios, que se trata de ti.
no en nuestras fuerzas, sino en tu poder. No en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que tú has hecho y has prometido que vas a hacer. No en nuestra idiosincrasia, sino basados en tu palabra, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es nuestra oración, Espíritu de Dios.